Buen día, hermanos. Hermoso domingo, hermosa mañana para poder estar compartiendo con ustedes, los que estamos hoy acá presentes en esta reunión en forma física, presencial, y también bendiciones para los que van a estar escuchando esta grabación ahora en vivo o en algún momento adaptándonos a esta nueva normalidad. Bueno, les doy la bienvenida a todos y vamos a tener una oración para presentar este tiempo delante de Dios. Señor, te damos las gracias porque vos estás con nosotros todos los días, porque podemos escuchar tu voz y porque podemos apartar este tiempo para estudiar tu palabra, para ver lo que tenés que decirnos y para conocerte un poco más. Señor, te quiero pedir que ahora nos ayudes a descansar de todos los problemas, a ponernos en tus manos y a disponer nuestro corazón y nuestra mente a poder concentrarnos y poder dejar toda cosa para estudiar tu palabra. Guíanos, Señor, en esta mañana, acompáñanos y bendecinos de acuerdo a tu voluntad a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en la sexta parte del estudio de Primera Juan. No sé si más o menos lo vienen siguiendo, vamos a hacer una pequeña introducción. Primera Juan es una carta que escribió el apóstol de Jesús Juan, que aparece en su propio libro, que escribió también el Evangelio de Juan como el discípulo amado. No se menciona a sí mismo, sino que se describe como el discípulo amado. Juan lo que tuvo como característica es que fue el escritor más tardío que tuvo el Nuevo Testamento. Todos sus libros se ubican alrededor del año 90 y un poquito después de lo que sería el primer siglo. Ya pasaron unos 60 años de la muerte de Jesús en la cruz. Y ya Juan, cuando empieza a escribir sus libros, cuenta con todas las cartas y todos los escritos del resto de sus compañeros, los apóstoles. Tenía las cartas de Pablo, tenía los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, tenía las cartas de Pedro, tenía toda la información que había disponible hasta ese momento y empieza a escribir a edad muy avanzada y a tratar temas que eran muy actuales en el momento de esa vida de la iglesia. Ya habían pasado los primeros problemas, que era la persecución cercana a baja escala que empezaron a hacer los judíos en Jerusalén. Ya habían pasado los problemas de doctrinas que afectaban a la iglesia en el sentido de que había personas que al recibir a Cristo querían seguir cumpliendo a la vez las leyes del Antiguo Testamento, como describe, por ejemplo, Pablo en el libro de los Gálatas. Se había explicado la fe. Incluso había escrito Pedro acerca de las persecuciones. Pedro fue martirizado unos pocos años antes de que Juan empezara a escribir. Y las cartas de Pedro nos hablan del inicio de las persecuciones. Esas persecuciones no terminaron con Pedro, sino que se acentuaron en la época de Juan. Pero Juan empieza a escribir de temas y de problemas que tenía la iglesia en ese momento que eran nuevos. ¿Por qué? Porque más allá de las confrontaciones directas o de la gente que buscaba cierta religiosidad a través de la fe, o la gente que buscaba perseguir a la iglesia, empezaban a infiltrarse dentro de la iglesia cristiana nuevas filosofías y nuevas tendencias que eran mucho más sutiles, ya no eran abiertamente una reacción al mensaje apostólico, sino que se mezclaban, se entrelazaban como una lasaña, eran capas que se metían unas con otras y empezaban a generar confusión. Y las confusiones sutiles a veces son mucho más peligrosas que las confrontaciones explícitas. Y bueno, contra eso está escribiendo Juan. Había una filosofía griega que se estaba infiltrando en la iglesia que tiempo después pasó a llamarse gnosticismo,
Esta filosofía lo que planteaba era que el cuerpo en sí mismo era malo y que el espíritu era bueno, y entonces sostenían que Jesús, por ejemplo, al ser Dios, era imposible que haya tenido un cuerpo de hombre, un cuerpo de carne y hueso. Y algunos planteaban de que Jesús como espíritu se incorporó en un cuerpo humano luego del nacimiento y salió de ese cuerpo antes de la crucifixión. Una locura, cambiamos todo el plan de la salvación. Eh, o que Jesús era un cuerpo que en realidad se veía como un cuerpo, pero era un espíritu que estaba caminando entre las personas. Todo esto toca y todo esto afecta lo que es el concepto de el amor y de la justicia de Dios en forma bastante profunda. Después lo vamos a ir viendo cuando nos metamos en el tema. Y con estos desafíos estaba escribiendo Juan entonces esta carta, que es una epístola universal. No está dirigida a un grupo de personas en especial, sino que está dirigida a toda la iglesia. Entramos entonces a ver en Juan 4 dos temas principales que desarrolla el apóstol. Uno que es cómo diferenciar la verdad del error y en sí la orden explícita que hay de parte de él pidiéndole a los cristianos que diferencien o que pesen los mensajes que estaban escuchando, que no los tomen tal cual porque viene de alguien que se adjudica a sí mismo algún tipo de autoridad. Y otro tema que vamos a ver, Juan lo que tenía en particular era que era una persona que escribía también como yendo en círculos y profundizando un poco más cada vez un determinado tema. Juan nos habla en el capítulo 4 del amor, menciona ese famoso versículo que nosotros muchas veces recitamos y que está escrito por todos lados, Dios es amor. Y bueno, es la tercera discusión o tercera presentación que tiene Juan acerca del amor en el capítulo 4, habiendo tenido dos intervenciones anteriores y cada vez va profundizando un poquito más. Vamos a ver también eso. Bueno, entonces arrancamos con lo que es la parte de la diferenciación de la doctrina de Dios, de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Acá esto lo tenemos en 1 Juan 4, del 1 al 6. Los invito a que los puedan buscar en sus Biblias electrónicas, en su Biblia de papel, como los tengan. Yo voy a hacer una lectura rápida de este pasaje, tenemos bastante material para compartir, así que lo vamos a ir desarrollando. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y acá lo que nos encontramos en este pasaje primero es con una orden. Acá no nos está diciendo cuando a ustedes les parezcan, vean qué es lo que pasa con el mensaje, sino que nos da una orden explícita de probad. Es un imperativo. Por ahí en determinados momentos pudo haber pasado en la época de Juan que la iglesia estaba demasiado abierta a escuchar las doctrinas que se iban predicando. Pero Juan les está diciendo, muchachos, toda la doctrina que se predica tiene que estar basada en la fe que se anunció antes, en los escritos y en lo dicho en el Antiguo Testamento y en lo dicho por los apóstoles. No pueden venir a agregar nueva doctrina. El hecho de decir que hay que probar es porque en realidad ya todo lo anterior fue dicho. Entonces, ya prácticamente en la época de Juan contaban con la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento. Digamos que
conocían también las profecías de Jesús y lo que se mencionaba en el Antiguo Testamento, los receptores del mensaje de Juan tenían bastante formado lo que ya era la Biblia. Nos estaba faltando escribir estas cartas y había que ver qué pasaba con el Apocalipsis, pero tenían bastante información, bastante bagaje de lo que es los escritos de los apóstoles tal cual los tenemos hoy. Y esa predicación que fue dada por Dios, esa revelación que fue dada por Dios a los hombres, no podía ser modificada y no podía ser ampliada y no podía mutar a nuevas interpretaciones o nuevas doctrinas. Entonces Juan les dice, tienen toda la doctrina, tienen todos los escritos, tienen que probar a quien les habla para poder ver si lo que dicen es de Dios o no es de Dios. Si tienen la hojita de este domingo, para compartir hay dos pasajes. Hay uno en Mateo capítulo 7, versículo 15 y otro en Marcos 13 del 22 al 23. Denme un minutito, ténganme paciencia que voy a ir a Mateo. Ya que no puedo contar con un ayudante de lectura, Mateo 7:15. Dice así, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Mateo 7 estamos hablando de palabras de Jesús. Esto lo está diciendo Jesús durante su ministerio. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Y vamos a Marcos capítulo 13, versículos 22 y 23. Dice, porque se levantarán falsos cristos, esto también lo dice Jesús, y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. A esto está refiriéndose también Juan cuando dice, cuando habla acerca de las falsas profecías y dice que ya están en el medio de nosotros. Esto que le estaba diciendo Jesús a sus apóstoles y a su grupo chiquito de discípulos que tenía, era algo que en ese momento parecía imposible y lejano, pero en el momento de Juan ya se estaba practicando. Y acá, cuando señala que harán señales y prodigios para engañar, miremos con atención este pasaje. El mensaje verdadero, el verdadero maestro, el verdadero profeta, el que habla de acuerdo a la voluntad de Dios, no es validado por las señales que hace, no es validado por lo espectacular de los milagros que puede presentar, sino que tiene que ser validado y respaldado por la palabra escrita de Dios. Si hace señales, si se hacen prodigios, pero no se está hablando de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, esa predicación debe ser dejada de lado. Y nosotros, como creyentes, ¿podemos hacer eso o no podemos hacer eso? Sí lo podemos hacer porque tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro y porque tenemos la revelación de Dios escrita. Estamos llamados a hacer un ejercicio. Cuando escuchamos una predicación, cuando escuchamos una palabra, cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos una interpretación, esa interpretación debe ser sometida y debe salir victoriosa a lo que es la doctrina que se manifiesta para que realmente sea válida. Eso les está pidiendo en esta primera parte Juan a la iglesia que era receptora de este mensaje y es algo totalmente válido en nuestro tiempo. Hay muchos movimientos y muchas doctrinas que se parecen mucho a la fe cristiana y que usan la misma Biblia que usamos nosotros y hablan del mismo Jesús, del que hablamos nosotros, pero hay que analizar en el fondo del mensaje si en realidad estamos transmitiendo lo que es la doctrina de la salvación tal cual está predicada en los evangelios. Eso es lo que vemos acá. ¿Por qué? Porque dice que todo espíritu,
todo espíritu que es verdadero o que no es verdadero, no reconoce que Jesús vino en carne, que era el problema que habíamos mencionado. Y acá habla de profetas y de espíritus, ¿sí? Y hay que reconocer una dimensión más allá de lo humano. Hay personas que nosotros pensamos que pueden hablar de la palabra de Dios y pueden hacer uso de la palabra de Dios para sus propios méritos o para sus propios intereses. Pero acá se está hablando de los espíritus que están atrás de los que predican. Hay un plan diabólico que está implementándose y que se implementó después ya de la muerte de Jesús, que es tratar de desviar a los creyentes. Como hace Satanás, como engañó Satanás a Adán y Eva, haciendo que la palabra que les dijo Dios se convirtiera en una media verdad y en esa media verdad había una media mentira. Ese mensaje está tratando y va a seguir tratando de infiltrarse en la iglesia y la herramienta que tiene el creyente para poder identificarlo es la propia palabra de Dios. Vamos a seguir ahora con... ¿Hay algún comentario? A mí me gusta tener las clases así porque por ahí es más presencial y podemos tener interacción. La verdad que hablar por Zoom a la misma cámara y verse uno mismo es medio complicado. Es hermoso poder verlos a ustedes, ver la mirada de ustedes, ver si están convencidos o no convencidos de las cosas. Si hay algún comentario, estamos libres como para expresarlo. Bueno, seguimos entonces con la segunda parte de este pasaje. 5 razones por las que aman los cristianos. Y acá vemos primera Juan 4, del 7 al 21. Es muy amplio el pasaje para que lo leamos. Vamos a estar mencionándolo en distintos tips o distintos puntos. Había dicho en la introducción que Juan es la tercera vez que en esta epístola nos habla acerca del amor. Lo pueden ver en la hojita, pero si quieren lo anotan ya en primera Juan 2, del 7 al 11. Juan nos dice que el que ama a su hermano permanece en la luz. Si vamos al capítulo 3, del 10 al 14, nos dice que el que no ama a su hermano permanece en la muerte. Fíjense cómo va Juan y es fabuloso. Esta es una interpretación personal, no la consideren de un falso profeta. Juan realmente me parece que era un gran maestro. Era un gran maestro y enfocaba los mensajes que iba metiendo a su auditorio, iba incorporándole las ideas en forma progresiva y daba vuelta alrededor de los temas para llegar a mayor profundidad. Entonces les dice, primero, muchachos, hermanos, creyentes, ¿sí? El que ama permanece en la luz. La luz para Juan es Dios, ¿no? Y después le dice en otra parte, el que no ama a su hermano, y acá es profundo, el que no ama a su hermano, ¿sí? Permanece en la muerte. Ojo, si ustedes dicen que son de Dios, tienen que amar a sus hermanos. Hay un tema también interesante, me estoy yendo por la tangente, pero cuando hablamos acerca de la salvación, hablamos acerca de la salvación por fe. La salvación no tiene nada que ver con las obras. Pero cuando hablamos de la evidencia de la salvación, la Biblia siempre nos habla de obras. Nos habla de amar a los hermanos, nos habla de hablar acerca de Cristo, nos habla de padecer acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque el cambio que hace la fe genuina en Dios en nuestro corazón, la venida del Espíritu Santo en nuestra vida, ese cambio de principios que nosotros tenemos se tiene que manifestar forzosamente en obras. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos a los hermanos. No podemos decir que amamos a Dios y no estar haciendo su obra, no ejercer los dones que nos da a nosotros, no poder manifestar a otros nuestra fe. Sino que el cambio por fe y por gracia que hace Dios en nuestra vida, siendo nosotros totalmente inmerecedores de eso, es un cambio que produce la obra de Dios alrededor de las personas que comparten nuestra misma fe
y también en el mundo. Vamos a entrar en esto un poquito más adelante. Bueno, dijimos entonces que hay 5 aspectos. El primero, en 1 Juan 4, 7 y 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Este lo voy a saltear un poco. Dice, un cristiano no puede ser tal sin amor, porque ahora el amor es parte de la naturaleza del cristiano. Después pasamos a otro punto, el segundo. Voy así porque ya me quedan 5 o 9 minutos más o menos para hablar. Que tenemos 1 Juan 4, del 9 a 11, dice que el cristiano sigue el ejemplo del amor de Cristo. Y el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice, se mostró y después dice, para que vivamos por Él. ¿Qué quiere decir vivir por Cristo? Cristo vivió ya su vida. ¿Qué quiere decir vivir por Cristo? Ahora el creyente, lleno del Espíritu Santo, debe vivir el mensaje de Dios y debe vivir y continuar la obra de Cristo en este tiempo que nos toca. Nosotros somos los representantes de Cristo en este tiempo, ¿sí? Me pongo los lentes de nuevo. Ahora el creyente debe vivir de acuerdo a la vida de Cristo, por lo que Jesús es el ejemplo de amor y de vida. Y este estándar, como dijimos nosotros, sería imposible sin la asistencia del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Bueno, dijimos entonces, Juan 4, 1 Juan 4, 7 y 8, el que no ama no ha conocido a Dios. Segundo, el cristiano sigue el ejemplo del amor de Cristo. Tercero, el amor está en el centro del testimonio cristiano. Y acá tenemos un pasaje, sí lo vamos a analizar un poco, es 1 Juan 4:12, dice, nadie ha visto a Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios es espíritu, a Dios nadie lo vio jamás. Eso lo entendemos, ¿no? Jesús hacía 60 años que había completado su ministerio en la tierra, más o menos, ¿sí? Jesús ya no estaba más. Y Jesús decía que hablaba las palabras que le había mandado el Padre. ¿Cómo ve la gente a Dios en este tiempo? ¿Cómo entiende el mundo a Dios en este tiempo? A Dios nadie le vio jamás. Jesús hizo su ministerio y se fue. ¿Qué hace Dios? ¿Se revela particularmente en las personas sin que tengan ninguna idea de su presencia, o de su testimonio, de su obra? ¿Qué pasa? Bueno, sigo hablando yo. Ya, tuvieron un minutito para pensar. Piensen también ahí desde sus casas. El tema es así. Ahora la iglesia, ahora nuestra iglesia, ahora la iglesia de Cristo a la cual pertenecemos nosotros, no solamente la iglesia local, es la que da testimonio de Cristo en este tiempo. El testimonio de Dios a través de los tiempos y a través de las distancias se da por el testimonio de aquellos que son modificados, que son transformados por la obra del Espíritu Santo. Una persona que no tiene a Cristo ve primero la obra de Cristo en la forma en que nosotros nos manifestamos en amor los unos con los otros. Y una persona que no tiene a Cristo entiende el amor de Dios porque alguien va y se lo predica, porque nosotros somos los representantes de Dios en la tierra en este tiempo. Obviamente que después Dios obra en esa persona a través del Espíritu Santo, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Pero si la iglesia no predica, si la iglesia no da testimonio, ¿quién habla de Dios en la tierra? La iglesia es el testimonio viviente de Dios en este tiempo, ¿sí? Y la iglesia es la que vive ahora por Cristo y la que manifiesta a Cristo, ¿sí? La que le manifiesta la naturaleza de Cristo
en la tierra y la que sigue dando el ejemplo del amor de Dios en la tierra. Nosotros, como no creyentes, en el momento que nos acercamos a Dios, empezamos a ver el amor de Dios cuando un hermano, cuando un ahora hermano nos manifestó ese amor, ¿sí? Y nosotros ahora somos embajadores de Dios. Somos embajadores de Dios en la tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, como dice Pedro, pero precisamente por ser embajadores, somos los representantes del reino y somos los representantes de ese amor de Dios y los que manifestamos ese amor de Dios en este tiempo, ¿sí? Y después, hablando un poco más, dice, el amor está en el centro del testimonio cristiano, nadie ha visto a Dios, habíamos dicho, y después nos dice, el amor es la seguridad del cristiano, ¿sí? El amor es la seguridad del cristiano. Juan dice acá en 1 Juan 4:16, la última parte, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Romanos 8:16, Pablo nos enseña que el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El creyente, aquellos que tenemos a Dios en nuestro corazón, estamos envueltos, estamos guardados, como en la cunita, en la mano del amor de Cristo, y ese amor es a lo que nosotros nos da seguridad, nos da esperanza y nos da un propósito. Seguimos avanzando. Vamos a repasarlo. Primero, el que no ama no ha conocido a Dios. El cristiano sigue el ejemplo del amor de Cristo, ¿sí? El amor está en el centro del testimonio cristiano. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuarto, el amor es la seguridad del cristiano. Y quinto, es el amor, la confianza del cristiano en medio del juicio que se ejecuta ahora y del juicio que va por venir. Los versículos 17 y 18 de 1 Juan 4 nos hablan acerca de esto. Y vamos a leerlo, pero vamos a leerlo teniendo en cuenta esto. Uno expresa en forma positiva y otro expresa en forma negativa el mismo concepto. Lo leo, dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y el versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. ¿Sí? En esta línea vemos una forma positiva y una forma negativa de entender lo mismo. Juan nos está diciendo, ustedes están seguros en Dios porque están experimentando el amor de Dios. ¿Sí? Y ustedes no tienen que tener temor, al revés, no tienen que tener temor, porque el amor echa fuera el temor. Qué figura espectacular esta del amor echando fuera el temor. ¿Sí? La palabra temor acá no se refiere a un temor reverente. No estamos hablando, por ejemplo, como cuando se habla de el temor hacia Dios, que lo vemos mucho en los escritos que hay, por ejemplo, en el libro de Proverbios, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Bueno, es el temor reverente, tiene que ver con la obediencia. Si nosotros vemos, estoy trabajando con la versión Reina Valera 60. Si nosotros vamos a versiones más cercanas, más renovadas, si nos vamos a la Biblia textual 4 o si nos vamos a la nueva versión internacional, ya por ahí no habla acerca del temor, sino que habla acerca de la obediencia. Se los dejo como ejercicio para que después lo hagan en sus casas, ¿sí? No se está refiriendo a un temor reverente, sino que acá la palabra temor se refiere al temor de un esclavo. Tiene una raíz en la palabra fobia, ¿sí? Tiene que ver al temor de un esclavo de lo que pueda hacer su amo. Y Juan deja en claro aquí, cuando dice que el amor echa fuera el temor, una gran incompatibilidad, ¿sí? No se puede venir a Dios con amor y al mismo tiempo esconderse de Él con temor.
Tenemos pasajes de estos en Romanos 8, 14 y 15 y 2 Timoteo 1, 7. Yo voy a ver Romanos 8, 14 y 15. Téngame paciencia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y acá está Pablo. El libro de Romanos es un libro tremendamente doctrinal. No lo escribió Pablo pensando de que había por ahí grandes desvíos en la iglesia de Roma, sino que lo escribió para darle una luz y una dirección acerca de la doctrina de Cristo. Y acá nos está hablando este pasaje precisamente de una de las cosas que pasa en nuestra conversión. Nosotros en nuestra conversión somos hechos justos adelante de Dios, pero en nuestra conversión, en el momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, también somos adoptados como hijos de Dios. La justificación en el sentido de que la carga de nuestro pecado la llevó Cristo y ahora somos vistos justos a través de la sangre de Cristo se produce cuando reconocemos el señorío de Cristo en nuestra vida y la adopción también. Y dice entonces que en ese espíritu de adopción que nosotros ahora tenemos, estamos en relación con Dios y no recibimos espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿sí? Esto es lo que está diciendo Juan con otras palabras. Y hay también en el temor un principio muy básico y muy fundamental y muy ancestral. El miedo fue el primer indicio del pecado. Génesis 3, del 6 al 10, nos habla de que Adán y Eva fueron tentados por la serpiente y comieron del fruto. Y Adán y Eva se paseaban todos los días en el huerto con Dios, y después del comer del fruto, cuando Dios lo empezó a llamar a Adán, Adán no aparecía, y cuando apareció, le dijo, perdóname, no vine porque tuve miedo, porque me siento desnudo. Tuve miedo. El pecado, lo primero que trae es el temor, ¿sí? El amor echa fuera al temor. Cuando el hombre se reconcilia con Dios por la sangre de Cristo, el temor no puede estar, ¿sí? Si hay algún tipo de temor raro en nuestra vida, reexaminemos nuestra relación con Dios. Como creyentes tenemos que sentirnos abrazados por el amor de Dios. Eso no quiere decir que vamos a ser inmunes a las pruebas, a los problemas, a llorar por lo que nos puede pasar, pero el amor de Dios tiene que ser algo que dé paz en nuestra vida y en esa paz enfrentar lo que nos toque vivir, ¿sí? Vamos concluyendo ya. Hay dos cosas que se trataron en esta parte que tienen que ver con doctrinas profundas. Una es el hecho de que Jesucristo vino en carne, que era algo que le presentó Juan a la iglesia como una cuestión que había que identificar sobre quién predicaban los maestros. ¿Predicaban que Jesús vino en carne o no predicaban que Jesús vino en carne? Y otro aspecto muy importante que vimos también es que Dios es amor. Esto lo dice en 1 Juan 4:8. Y no reconocer que Jesús vino en carne también es un gran problema porque genera no reconocer dos aspectos esenciales de la naturaleza de Dios. Dios es amor, Dios no contiene amor, Dios es amor en sí mismo, pero Dios también es justicia en sí mismo. Y en su justicia Dios no puede permitir la presencia del pecado. ¿Por qué es tan importante reconocer que Jesús vino en carne? Porque si no reconocemos que Jesús vino en carne, ¿quién expió, quién pagó por nuestros pecados? Si Dios es justicia. Como justicia Dios para perdonarnos, tenía que tener a alguien que pague por los pecados que hemos hecho y por los pecados que vamos a hacer. Y el que pagó fue Jesucristo. ¿Cómo pagó? Pagó en amor. ¿Y cómo pagó? Pagó Dios en amor. El Padre envió al Hijo
para salvar al mundo, y el Hijo cumplió el mandato del Padre y entregó su vida hasta la muerte para que precisamente la justicia de Dios se pueda manifestar. Jesús vino en carne como expiación a los pecados del hombre y murió y vivió como hombre y le mostró a los hombres que se podía vivir sin pecado, pero aparte al estar sin mancha, era el sacrificio perfecto y único que se podía hacer para poder alcanzar la salvación y para que las puertas de la salvación esté ahora abierta a todas las personas, no solamente a nosotros, sino a los que van a venir ahora y a los que van a venir después de nosotros en todos los tiempos. ¿Sí? Por eso termina Juan 4:21 diciéndonos, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y cuando se habla de amor, no se está hablando de cierta simpatía, no se está hablando del hecho de ser una persona, digamos, servicial, sino que el amor no es solo un sentimiento, es una firmeza y una convicción del corazón. Cuando Jesús le decía, los que están en grupo de familia lo pueden estar viendo ahora. Estamos estudiando en grupos de casa de familia y paso el chivo. Mateo 5 y Mateo 6, las bienaventuranzas, la parte donde Jesús nos dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y Jesús, ya entrando un poco más adelante en el Sermón del Monte, habla de que si alguien nos pega en la mejilla derecha, que ponga también la otra mejilla. ¿Y cómo haces para pegarle a una persona en la mejilla derecha? ¿Cómo hace un diestro para pegarle a una persona en la mejilla derecha? Inicialmente le podría pegar el que está enfrente en la mejilla izquierda. Tiene que ser el cachetazo al revés. Esto lo leí en un comentario. Tiene que ser un cachetazo al revés. Este cachetazo es el cachetazo de desprecio, ¿sí? El amor se banca el desprecio. El amor hizo que Jesús, cuando estaba por ser entregado, esté en el sermón, esté en el Getsemaní orando y diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El amor le dolió a Jesús el amor hasta la muerte. ¿Sí? Era más que un sentimiento, era la convicción de un servicio a Dios también. Eso no quiere decir que el amor no se siente, pero el amor también es algo racional. Y acá nos está diciendo Juan al terminar, que el amor en la vida del creyente es algo que se tiene que manifestar. ¿Y cómo puede decir alguien que ama a Dios si no ama también a su hermano? Para reflexionar, Jesús nos habla no de un amor condicional, sino de un amor condicional, incondicional, que tenemos que vivir cada día. Bueno, terminamos la reflexión de hoy. Damos paso ahora a lo que es el tiempo de la escuela dominical de los chicos.